Entonces, vayamos directamente, hagamos directamente más ejemplos sobre estructuras algebraicas. Ya. Entonces, estructuras algebraicas. Tenemos tres tipos de estructuras algebraicas. Estructuras de grupo, anillo y cuerpo. Para diferenciar cada una, es necesario primero hacer énfasis en qué es cada una. Primero empezaremos por la primera. La estructura de grupo. Entonces, una estructura de grupo está formado por un conjunto, de lo denominamos A, y una ley de composición interna. En este caso, podemos denominarlo cualquiera. Hagámosle un círculo con un más, digamos. ¿No? Esta va a ser nuestra ley de composición interna. Entonces, recuerden siempre, un conjunto y una ley de composición interna. Ya. Entonces, nuestro conjunto, bueno, ya nos lo es dado nuestro conjunto, puede ser de los números enteros, números naturales y demás. Y la ley de composición interna es la que cumple ciertas características. Digamos, tenemos la siguiente ley de composición interna. AB. Se tiene que volver a operaciones conocidas, suma, resta, multiplicación, potenciación, radicación, logaritmación, exponentes, no cualquiera. Digamos que es A más 2 veces B. Esta es una ley de composición interna, ya que como en este caso la ley de composición interna es redondo con el más interiormente, no sabemos qué significa, entonces directamente nos tiene que dar una representación algebraica, bueno, una representación algebraica matemáticamente de lo que nos está pidiendo. A veces también puede ser, digamos, el conjunto A, bueno, hablaremos de otro conjunto B, digamos la ley de composición interna suma. Entonces, cabe mencionar que siempre va a haber un conjunto y una ley de composición. Muy bien. Entonces, propiedades. Cumple primeramente que sea una ley de composición interna, no una ley de composición externa. Para eso tiene que cumplir la propiedad asociativa. También tiene que cumplir la existencia de elemento neutro. Elemento, porque generalmente solo hay un elemento neutro. Y también tiene que cumplir la existencia de elementos inversos. Elementos en este caso. O sea, de todos los elementos del conjunto A, en este caso, tiene que tener sus elementos inversos. Y además también tiene que cumplir una última propiedad. Bueno, más que todo sería eso. ¿Y qué pasaría si nos pidiera que es un grupo abeliano? Si nos dice que es un grupo abeliano. En este caso tiene que cumplir lo que llamamos la propiedad conmutativa. Nada más. Eso sería todo. Ya. Entonces, con esas características directamente nosotros podemos definir y hacer ejercicios sobre estructuras de grupo. Ya después, cuando veremos que es una estructura de anillo y una estructura de cuerpo, es simplemente refiriéndonos a lo mismo. Entonces, hagamos primeramente una estructura de grupo. Hagamos un ejemplo. Ya. Entonces, vamos a tener la siguiente estructura de grupo. A ver. Ya.
se define en el conjunto Q, o sea, estamos hablando de los números racionales, la operación asterisco, tal que A asterisco B tiene que ser igual a más B dividido entre 2. Entonces, habría que comprobar si es una estructura de grupo. Eso es lo que está pidiendo. Entonces, empezamos primeramente con la propiedad asociativa. Entonces, ¿en qué consiste la propiedad asociativa? Vamos a poner a nuestros elementos, cualquiera, A, B, C, igual A, B, C. Luego vamos a colocar la ley de composición. En este caso nos está diciendo una ley de composición asterisco. Asterisco. Y después también nos está pidiendo que comprobemos la propiedad asociativa. Entonces yo puedo, digamos, asociar estos dos, y en este caso no puedo asociar lo mismo, tengo que asociar elementos diferentes. Entonces asociaré esto. Y lo que tengo que demostrar es que sean iguales. O sea, tengo que demostrar esto, que sí sean iguales. A partir de nuestra fórmula de la operación asterisco, de la ley de composición asterisco en este caso. Entonces lo que hago es desarrollar simplemente. Aquí tengo A asterisco B. A está aquí, ¿verdad? A. Entonces tengo que copiar el primero más el segundo dividido entre 2. Asterisco. C. Igual. En este caso sigo tratando primeramente todo lo que está entre paréntesis. En este caso. En este caso tengo el primero. Entonces el primero. Este es el primero. El segundo con más. Entonces el segundo con más el segundo. Todo dice que tiene que estar dividido entre 2. Entonces copio tal cual, simplemente dándome cuenta cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el primero, cuál es el segundo para encontrar. Y en este caso vuelvo a desarrollar otra vuelta. Este es C. Este asterisco. ¿Cómo lo hago? Todo esto llegaría a ser el primero, en este caso, el primero. Todo esto es el primero. Entonces, todo esto dice que se suma. Entonces, yo lo anoto. A más B dividido entre 2 más el segundo que está aquí, que se nota acá. Entonces, le pongo C. Todo dividido entre 2. Eso tiene que ser igual a el primero. Aquí está el primero. Entonces, el primero solo va sueltito. El primero va sueltito. Más el segundo. Y todo esto llegaría a ser el segundo va aquí con suma, se copia tal cual, entonces yo lo copio tal cual, B más C dividido entre 2, y todo dice que tiene que ser dividido entre 2. Entonces lo que hago es no simplificar, no simplifico, nunca simplifico, simplemente desarrollo. Aquí tendría A más B más 2 veces C, todo dividido entre 4, 2 por 2, 4. En aquí lo mismo, este 2 pasa a multiplicar, tendría 2 veces A, más B, más C, todo dividido entre 4. ¿Y en qué concluyo? De que tienen que ser iguales, pero revisemos. Aquí tengo, bueno, lo haremos más fácil la división. Aquí voy a tener A cuartos más B cuartos más 2 veces C cuartos, igual a 2 veces A cuartos más B cuartos más C cuartos. En este caso, B cuartos y B cuartos son los mismos. Esto es lo mismo que esto. Pero hay diferencia en acá. Aquí tengo un cuarto de A y aquí tengo 2 cuartos de A. Son diferentes. Y en este otro caso también. Aquí tengo 2 cuartos de C y aquí tengo un cuarto de C. Concluyo que son diferentes. Por tanto, no cumple. ¿Se entendió hasta esta parte? Espero que lo hayan entendido porque simplemente de eso nomás trata.
lo que sería el desarrollo de la materia. Si no cumple, en este caso, si no cumple, automáticamente nos estaríamos refiriendo a que no es, bueno, en este caso sería, por lo tanto, ahora nos damos 3 puntitos, no es una estructura de grupo. Simplemente y claro, no hay más donde perderse. Y directamente ya no habría que demostrar las siguientes propiedades que hemos visto anteriormente. Anteriormente hemos dicho que tiene que cumplir la existencia del elemento neutro y la existencia de los elementos inversos. En este caso, entonces, como simplemente no cumple la propiedad asociativa, automáticamente no es. Ahí está la respuesta. Vamos a otro ejercicio. En este otro ejercicio tenemos algo un poco más sencillo, algo que se va a cumplir. Tenemos al conjunto de los números naturales. Con la operación Zedón. Entonces tendríamos que demostrar, nos está diciendo que A Zedondo B es igual a más B más 1. Entonces, nos está refiriendo que el conjunto es el de los números naturales y la ley de composición es Zedón. Entonces, directamente, ¿qué tendríamos? Tendríamos que comprobar primeramente la propiedad asociativa. Siempre la propiedad asociativa. Siempre empieza por esto. Igual tendríamos lo mismo. A, B, C igual A, B, C. Tendríamos que anotar las leyes, la ley de composición, Zedondo, Zedondo, Zedondo y Zedondo. Y tendríamos al final que asociar entre paréntesis. Puedo asociar los últimos dos y aquí, bueno, en este caso los primeros y los últimos en este caso. Entonces, lo que me quedaría sería desarrollar. Desarrollo. Primero lo del paréntesis. Aquí me está diciendo, el primero está acá. El segundo está acá. Y tengo que sumarle a todo más 1. Entonces, el primero más el segundo más 1. Redondo C. Igual a redondo. El primero está acá. Entonces, B más el segundo está acá. C más 1. Listo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tengo que desarrollar este redondo de acá, interiormente. Este. Entonces tengan en cuenta de que todo esto se va a hacer el primero y todo esto en este caso se va a hacer el segundo. Entonces el primero está acá. ¿Verdad? Está tal cual. Entonces yo lo anoto. A más B más 1. Le sumo, dice que tengo que sumar el segundo. El segundo en este caso llegaría a ser C. Más C más 1. Todo le sumo. En este caso igual. El primero, más el segundo, todo lo que represente el segundo, y le tengo que sumar al final 1. Le sumo 1. Entonces, en este caso, yo desarrollo. Tendría A más B más C más 2. Y aquí tendría A más B más C más 2. En este caso, sí llegarían a ser igual. Y por tanto, lo dejaría ahí. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Entonces, podríamos decir que sí, cumple la propiedad asociativa. Muy bien. Ahora, siguiendo. ¿Qué tiene que cumplir ahora? Repasemos. Hemos dicho, una vez que cumple la propiedad asociativa, tiene que cumplir la existencia del elemento neutro. Y eso se hace a partir de una fórmula. Entonces, existencia, elemento neutro.
Para la existencia del elemento neutro, así como la propiedad asociativa, partimos del siguiente enunciado. Nos dice A, un elemento cualquiera, la operación, la ley de composición, bueno, en este caso lo haremos más pequeño para que no parezca un 0, y el elemento E. El elemento E representa el elemento neutro. Tiene que ser igual a E. ¿Qué es un elemento neutro? En la suma, por ejemplo, 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 1 más 0 me da 1? No, en este caso no es E, es A. Perdón, es A. ¿Qué pasa si, digamos, tuviera 2 más 0 es 2? Si se dan cuenta, estoy copiando, ¿verdad? En la suma, el elemento neutro es el 0. En la multiplicación, por ejemplo, ya se deben estar ubicando. Si tengo 1 por 1, tengo 1. Si tengo 2 por 1, tengo 2. Si tengo 100 por 1, voy a tener 100. En este caso, entonces, el elemento neutro llegaría a ser el 1, que mantiene el mismo. Bueno, tengan en cuenta eso y es un ejemplo para que se den cuenta qué es o qué representa el elemento neutro. Ya. Entonces, ahora, vamos a realizarlo a partir de la propiedad que nos da. Nos está diciendo, y yo la puedo anotar acá. Nos está diciendo, nuestra propiedad nos dice, lo anoto con otro color, A, redondo, B, tiene que ser igual a A más B más 1. En este caso, entonces, yo aplico esto y trato de encontrar el elemento neutro. Entonces, yo aplico esto. Aquí tengo el primero, el segundo, está acá. Y le tengo que sumar a todo 1. Entonces, el primero más el segundo más 1 tiene que ser igual al elemento A, en este caso. Como sé que A no me interesa, lo que yo quiero encontrar es el valor de E. A veces E está en función de cualquier elemento, a veces es un solo elemento único. En este caso, sí es elemento 1. Tengo E, va a ser igual a, esto que está con más pasa con menos, que voy a tener A menos A, y esto que está con más pasa con menos, tengo menos 1. En este caso simplifica y por tanto tengo que mi elemento neutro es menos 1. Ahora, aquí hay que hacer una revisión. Una revisión simple. Nos vamos al conjunto y nos está diciendo nuestro conjunto que pertenece, todos los elementos tienen que pertenecer al conjunto de los números naturales. En este caso, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Los números, recordemos, ¿no? Los números naturales van desde el 1, 2, 3, hasta el más infinito. Esos son todos los números naturales. Y como yo quiero que sea una estructura de grupo cesada, o sea, una estructura de grupo siempre va a ser cesada, entonces yo necesito saber si evidentemente nuestro elemento neutro, en este caso el elemento E, pertenece a nuestro conjunto. En este caso, nuestro conjunto es el de los números naturales. Repasamos y vemos el elemento E, acá, no pertenece, o sea, E en síntesis, no pertenece al conjunto de los números naturales. Y como no pertenece, automáticamente entonces no existe, ni se nota, ¿no? No existe elemento neutro. Simple y claro. Con eso entonces ya tendríamos directamente resuelto el problema. Como nos está pidiendo en este caso de que probemos si igualmente es una estructura de grupo, tiene que cumplir las tres propiedades. Repasemos. Tiene que ser propiedad asociativa, tiene que cumplir la existencia del elemento neutro y además también tiene que cumplir la existencia del elemento inverso o de los elementos inversos.
Como no cumple el segundo paso, ya no es necesario hacer el tercer paso. Directamente nos conformamos con los dos primeros. Y lo dejamos ahí. Podemos pasar a otro ejercicio también. Hagamos entonces otro ejercicio. A ver. Tenemos el siguiente conjunto. Nos dice, nos da el conjunto de los números reales positivos, por si acaso, y la ley de composición interna nos está dando la ley de composición interna asterisco en círculo. Nos está diciendo que A asterisco en círculo B tiene que ser igual a la raíz cúbica de A por B. Entonces, primeramente tienen que comprobar si es una estructura de grupo. ¿Cómo lo hago? Bueno, ya sabemos los pasos. Primero verifico que cumpla la propiedad asociativa. ¿Cómo hago eso? Entonces, me pongo 3 elementos, en este caso, 3 elementos, y hago la propiedad. ¿No? Anoto. Y lo hago por propiedad asociativa. En este caso voy a asociar los dos primeros y aquí también voy a asociar los dos últimos. También puede ser al revés, no afectaría tampoco en nada. El detalle es que se mantenga el mismo orden. Aquí, no, aquí estoy anotando A, B, C. Aquí no puede ir A, C, B. O el C primero, tiene que mantenerse el mismo. Siempre. Entonces simplifico a partir de la propiedad y aquí en el paréntesis tendría raíz cúbica de 3 veces AB. En este caso los dos elementos. Asterisco en círculo C igual a asterisco en círculo raíz cúbica de B y C. Listo. Bueno, cerramos paréntesis. En este caso, entonces, ¿qué me queda? Directamente desarrollo otra vuelta. Todo esto llegaría a ser mi primero, todo esto llegaría a ser mi segundo. Lo copio, el primero se va. Entonces, primero anoto raíz cúbica. Lo multiplico todo por el primero, entonces tendría aquí por raíz cúbica a B por el segundo, en este caso por C. Todo esto va a ser igual a, bueno, primero raíz cúbica, luego tengo A, luego copio el segundo, raíz cúbica B y C. Ahora, como todo esta multiplicación, yo puedo realizar operaciones. Raíz cúbica por raíz cúbica me da, se simplifican las raíces, ya que estos tres son iguales y me quedaría 3 veces ABC. Y en este caso tendría 3 veces ABC. ¿Qué llegarían a ser? Iguales. Con eso ya cumpliría. Una vez cumplido el primer paso, ¿qué tengo que hacer? Encontrar el elemento neutro. Neutro. Denominado E. Partimos de la propiedad A. Nuestra ley de composición interna, asterisco en círculo E, tiene que ser igual a A. Entonces, ¿qué tendría en este caso? Tendría que realizar operaciones. Tengo A, bueno, en este caso tendría, desarrollando, ¿no? La propiedad es esta. Entonces, el primero, en este caso, tendría el primero, bueno, todo va primeramente multiplicado por raíz cúbica del primero por el segundo igual a el primero. En este caso, lo dejamos ahí. Y aquí hacemos simplificaciones. Como está multiplicándose, esto se simplifica y tendría que la raíz cúbica de E sería igual a 1. Por tanto, E, que es mi elemento neutro, me sería igual a 1 sobre la raíz cúbica. En este caso, racionalizando, también podríamos dejarlo como la raíz cúbica de 3. Ahora, tenemos que analizar si pertenece al conjunto. ¿Es un número real? Pues sí es un número real. En este caso es un número irracional, porque tiene la raíz cúbica de 3.
Pero como los irracionales pertenecen al conjunto de los números reales, entonces cumple. Y como es positivo, recuerden bien el signo, en este caso me está dando que es positivo, entonces automáticamente podemos nosotros decir que sí, cumple la existencia del elemento neutro. Pasamos al último paso. En el último paso nos está pidiendo lo siguiente. Tenemos que encontrar los elementos inversos, denominados A'. ¿Cómo encuentro A'? Parto de lo siguiente, de la siguiente propiedad. Primero, tengo que tener en cuenta que en un elemento inverso, bueno, en este caso los elementos inversos tienen que formar parte del conjunto. No tienen que hacerse a un costado. Esa es la principal característica de todo esto. Partimos entonces del elemento A, la ley de composición. La ley de composición. Su inverso llegaría a ser el elemento A'. Todo tiene que ser equivalente a nuestro elemento neutro. Nuestro elemento neutro. Entonces, como ya conozco el elemento neutro y el elemento A es un valor conocido, se podría decir, lo que yo quiero encontrar es A'. A veces, igual, como les he dicho anteriormente, el elemento neutro a veces está en función de A. A veces está el elemento inverso está en función de A también. No afecta en nada. No afecta. Entonces tengo que encontrar el elemento inverso. Aplicando la propiedad tendría la raíz cúbica de A por A' tiene que ser igual a nuestro elemento neutro. En este caso llegaría a ser a la raíz cúbica de 3 entre 3. Ya lo estoy desplazando. ¿Qué tendría entonces? Esto que está multiplicando puedo pasar a dividir. Tendría A por A' igual a la raíz cúbica de 3 por 1 sobre la raíz cúbica de 3. Entonces simplifico estos raíces de 3 y me quedaría un tercio. Entonces en este caso despejo A' y me va a salir un tercio de A. Un tercio de A. Listo. Hasta ahí todo bien. Hemos encontrado la fórmula para generar el elemento inverso. Lo que tengo que hacer ahora es verificar que todos los elementos que pertenecen, o sea, todos los valores de A posibles, tengan su inverso. Nada más. Entonces vamos a hacer ejemplos. En este caso, nuestro elemento A pertenece a nuestro conjunto. En este caso nos está diciendo que es el conjunto de los números reales positivos. Entonces yo con eso directamente hago reemplazos en nuestra fórmula genérica, en esta. Tendría, para A igual a 1, entonces el A' va a ser un tercio por 1, igual a un tercio. Este sí existe. Para A igual a 3, digamos, tengo A' va a ser igual a un tercio por 3. Esto va a ser igual a 1. Existe. A igual a 5. Voy a tener A' va a ser igual a un tercio de 5. Igual a 5 tercios. Igual sigue siendo un real positivo. Ahora, digamos, vamos con los, bueno, no podemos ir con los negativos, ya que solo nos está diciendo reales positivos. Vamos entonces con los fraccionarios. A igual a 2/5, digamos. Entonces tendría, A' va a ser igual a un tercio de A, que sería 2/5. Entonces tendría 2/15. Sigue siendo un real positivo. ¿Qué pasa si A es un irracional? Le pondremos raíz de 3 o le pondremos raíz de 5. En este caso tendría A' va a ser igual a un tercio por la raíz de 5. En este caso tendría raíz de 5 tercios. Sigue siendo un número real positivo. Entonces, haciendo este tipo de ejemplos, yo puedo determinar que mi A' en general pertenece al conjunto de los números, a nuestro conjunto, en este caso. En este caso, nuestro conjunto es el conjunto de los números reales positivos. Una vez que me cumpla la primera propiedad, ¿no? La propiedad asociativa, la del elemento neutro y la del elemento inverso, automáticamente yo puedo decir entonces, por lo tanto es
es un grupo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si digamos, me estaría pidiendo que si, me preguntaría si es un grupo abeliano? Directamente. Entonces tengo que encontrar qué propiedad hemos dicho, la propiedad conmutativa. Por tanto, entonces yo tendría A redondo B, tiene que ser igual a B redondo A. Es la propiedad conmutativa. En este caso tendría, según el enunciado, raíz de 3 igual al primero, por el segundo. En este caso tendría raíz de 3 por el primero, en este caso es B, por el segundo, que en este caso es A. Entonces, ordenándolo yo podría tener raíz cúbica de 3 veces, de raíz cúbica de 3 por A por B, y aquí tendría raíz cuadrada de 3 por A por B. Ya que está demostrado de que nuestro, conjunto, de que, bueno, la multiplicación sí cumple la propiedad conmutativa. En este caso, entonces, sí cumpliría. Y podría añadir que mi grupo, lo anoto, ¿no? El par, eh, reales positivos, con la operación redondo, también es, entonces, es una estructura de grupo, pero no solamente es una estructura de grupo, también es una estructura de grupo abeliano. Listo. Con eso más. ¿Por qué estoy haciendo 3 ejercicios de estructuras de grupo? Por algo simple y muy claro. Vamos a hacer ahora lo que sigue. Vamos a hacer una estructura de anillo. Una estructura de anillo está formado por un conjunto, una primera ley de composición interna y una segunda ley de composición interna, digamos la suma. Tiene que cumplirse lo siguiente, que para el conjunto con la primera ley, esta llegaría a ser la primera ley, tiene que ser una estructura de grupo. Para el segundo conjunto, en este caso, en el segundo par, nuestro conjunto y la segunda ley, tiene que cumplirse solamente la propiedad asociativa. Eso lo llamamos semigrupo asociativo. Y tiene que cumplirse, en este caso, las dos leyes de composición interna. Se tiene que cumplirse, generalmente lo denotamos como la distributividad respecto de la primera. Se tiene que cumplirse la propiedad distributiva. Si ustedes saben cómo encontrar una estructura de grupo, van a saber cómo encontrar una propiedad asociativa y lo único que les faltaría abarcar sería la propiedad distributiva. Vamos entonces con una estructura de cuerpo. Una estructura de cuerpo igual está formado por un conjunto, una primera ley y una segunda ley, digámosle multiplicación. Tiene que cumplirse entonces lo siguiente, que tanto para el conjunto como la primera ley, tiene que ser una estructura de grupo. El conjunto, el conjunto con la segunda ley tiene que ser otra estructura de grupo. Y igualmente tiene que cumplirse entre las dos leyes de composición la propiedad distributiva. Igualmente. Ahora, cabe mencionarles de que en este caso, en el primero, la estructura de anillo no siempre tiene que ser solo grupo. En este caso también tiene que ser un grupo abeliano. O sea, tienen que comprobar la propiedad conmutativa.
Y en el otro caso, pues ambos grupos tienen que ser grupos abelianos. Con eso entonces directamente, compañeros, eso sería prácticamente casi todo. La siguiente semana vamos a hacer un ejercicio de propiedad distributiva. Bueno, un ejercicio de estructura de anillo. Bueno, unos cuantos para que se den cuenta de la propiedad distributiva y directamente estaríamos empezando números complejos. Hasta aquí lo vamos a dejar la clase del día de hoy y espero que lo hayan logrado entender.